Bueno, mi nombre es Zuleika Romay Guerra. Soy una cubana de 66 años, nacida en La Habana, en El Cerro, que es un municipio donde transcurre la vida de una manera muy natural, de mucha clase obrera, mucha gente negra, mucha gente que son antiguos habitantes de esta ciudad, que llevan años y generaciones viviendo en el mismo lugar y que tiene su propia manera de recibirte, de arroparte o de requerirte cuando tu modo de actuación no se corresponde con la cultura del barrio. Nací en un lugar cercano a la calzada de Estarán, donde todavía vive uno de mis hermanos, y ya en los años 90 empecé a vivir en la esquina de Teja, que es una muy particular esquina, no del Cerro, sino de La Habana, donde confluyen 4 grandes avenidas. Infanta deja de ser Infanta para convertirse en 10 de octubre. La calzada del Cerro deja de ser tal para convertirse en Monte. Y por tanto es un lugar desde donde uno puede apreciar la vida, yo creo que de una manera muy, muy placentera, fíjense. Y no es porque el paisaje urbano sea nada agradable. O sea, es un lugar de viviendas deterioradas, de calles que han sufrido nuestras carencias para poder mantener los asfaltos en buen estado, pero donde la gente se mueve con mucha familiaridad, con mucho conocimiento de causa, y donde uno puede entablar amistad o tener una conversación con una persona desconocida con total franqueza y llaneza. Me gusta mucho ese lugar realmente. O sea, tratar de entender Cuba desde ese lugar, yo creo que me ha hecho mejor persona y ha balanceado un poco la tendencia que a veces tenemos los intelectuales a buscar en todo algo especial, algo enaltecedor. Me siento muy bien ahí, la verdad. Mi trayectoria profesional ha sido más bien zigzagueante. El otro día me encontré a Enrique, un viejo amigo geógrafo, en una actividad, y él no esperaba verme en la Casa de las Américas, porque el último lugar donde me dejó no era este. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, hazla, dice. ¿Por qué tú te cambias tanto de lugar de trabajo? Y yo le dije, bueno, porque yo soy una mujer muy inquieta y cuando empiezo a aburrirme, en vez de amargarme la vida sintiéndome mal con lo que hago, pues busco otra cosa que hacer. Y afortunadamente siempre encuentro algo retador que hacer. Yo diría que esa vida de muchacha de barrio popular tuvo su primer cambio cuando ingresé en la Escuela Vocacional Lenin. Tenía 14 años y empecé el 10º grado. Y rápidamente me puse en contacto con un tipo de sociabilidad que no era la que yo acostumbraba. En esa época, la entrada a la Lenin tenía procedimientos muy democráticos, pero muy injustos, porque La Habana todavía era la gran provincia que hoy totalizan La Habana, Artemisa y Mayabeque, y el acceso no había prueba de ingreso, era por expediente, pero competíamos. Los muchachos de Plaza con los del Cotorro con los de Artemisa, y era probablemente muy injusto, porque teníamos puntos de partida, ambientes familiares, posibilidades de avance diferentes. Por tanto, entro en una escuela muy exigente desde el punto de vista académico, donde los muchachos de la ciudad éramos mayoría, pero dentro de esa matrícula de chiquillos de ciudad, los hijos de obreros y campesinos éramos minoría y los negros y mestizos aún más minoría. Yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que era una muchacha negra. Me di cuenta por primera vez en la ley. Y no es exactamente porque sufriera algún tipo de ofensa o agresión racial, nada por el estilo, sino lo aparentemente contrario. Ya en aquel momento, yo por incitación de mi padre sobre todo, que era dentro de nuestra familia uno de los que más
se preocupaba por garantizar ese avance social que signa la trayectoria de las familias negras. O sea, en las familias negras y mestizas, me imagino que en las campesinas pasa lo mismo. Cada generación percibe el avance a partir de donde se quedó la anterior. Y mi padre era un hombre preocupado por gestar ese avance en sus hijos, porque fue un hombre que solo pudo estudiar cuatro grados de enseñanza, empezó a trabajar a los 11 años de edad fregando autos, después se hizo mecánico de auto y su vida mejoró. Pero él estaba consciente de que los esfuerzos que se hacían en los primeros años de vida eran muy importantes. Y por tanto yo fui una niña que estudié piano, con muy poco provecho, por cierto, a diferencia de mi hermana, que sí avanzó mucho. A mí me gustaban otras cosas, no precisamente tocar piano, pero estudié piano. Tenía unas prácticas culturales y unas maneras de emplear mi tiempo libre muy enriquecedoras. Leía mucho, iba al teatro, iba al ballet. Y mi padre, en mí y en mi hermana, que éramos las mayores, consideraba que aquello era lo normal, lo natural, lo que había que hacer para que las niñas pudieran terminar sus estudios, etc. Pero cuando entro a la Leni, algo que para mí era natural, se convierte en un elemento que mis compañeros admiraban. Y como en los internados todo el mundo tiene al menos un sobrenombre, a mí me pusieron Altea. Bueno, ya ese nombre no se usa, pero era una confitura alargada, era como un bizcocho con la cubierta de chocolate y una crema más clara por dentro. Porque según mis condiscípulos, que tenían 14, 15 años igual que yo era negra por fuera y blanca por dentro. Y bueno, eso se decía en una época en que pensábamos que el racismo había sido erradicado. Yo he confesado sin pudor que a mí me encantaba que me dijeran así. Yo me consideraba una negra especial. Y bueno, pasaron años y lecturas hasta que me di cuenta que el elogio expresaba un prejuicio racial. Pero me doy cuenta porque el ser negra y tener determinadas cualidades me hace receptora de elogios especiales. Y es verdad que mi vida cambió. O sea, en mi familia, la generación de mi hermana y mía, fuimos los primeros que pudimos terminar la universidad, lo he dicho otras veces. Los primeros que pudimos operar una cuenta bancaria sin habernos graduado de nada. Los primeros en tener pasaporte para viajar al exterior. O sea, en mi familia antes de 59, eso que es normal, nadie lo pudo hacer. Y estar en la Lenin logró estimular todavía más mis capacidades de aprendizaje y abrirme más los horizontes. No solo por los estudios, sino también por el trato con muchachos que tenían otras condiciones de vida, otras lecturas, otros hábitos de consumo cultural. La época de mi adolescencia es la de la explosión demográfica, cuando no alcanzaban los maestros, no alcanzaban las escuelas, nada. Y yo que había entrado en la Lenin para estudiar ciencia política, que yo misma no sabía exactamente lo que era, pero que más o menos me sonaba bien, me gustaba, terminé incorporándome al destacamento pedagógico, al tercer contingente, estudiando química. Y ese fue el segundo giro que estableció un nuevo punto de partida. Terminé el pedagógico, me gusta mucho enseñar, aunque por supuesto de la química después de unos años de ejercicio docente me aparté, porque ya tenía muchas preocupaciones sociales. Y habiéndome graduado de química, de pronto me vi yo misma recalificándome, reorientándome hacia la sociología y la psicología social. Carreras que nunca hice en pregrado, ni mucho menos, y que lo que tengo son estudios de posgrado que me han ido un poco que cerrando y precisando la marcha, ¿no? Pero el haber estado en la Lenin incentivó en mí un tipo de curiosidad que nunca se ha saciado. O sea, en esa época, estar en una escuela vocacional, todavía no era de ciencias exactas,
implicaba que tú tenías que ser buena en humanidades y buena en ciencia. Y hoy todavía en mí, esas dos dimensiones del saber se entrecruzan, se mezclan, dialogan de una manera totalmente natural. Puedo, en un ejemplo de una problemática social, usar una terminología que es de las ciencias exactas. Y bueno, la gente que se familiariza conmigo, que trabaja conmigo, ya ha logrado asimilar esos saltos, ¿no? De un lugar a otro. Pero yo creo que sí, que la Lenin me abrió unos horizontes y me infundió una confianza que en mis primeros años de adolescencia y juventud yo no tenía. Después pedagógico, que es de mis profesiones la que más disfruto, me enseñó a no subestimar a las personas, aunque sean jóvenes, o aunque teóricamente sepan menos que yo. O sea, si tú enfrentas la profesión de maestra con humildad, te das cuenta de que tu vida solo es programable hasta cierto punto. Lo que va a pasar en el aula, tú nunca lo sabes. Porque a veces hay situaciones en el aula o estudiantes específicos que te suben la vara. Tú tienes que decir, bueno, seguimos mañana o dame un tiempo. Y eso, cuando se vuelve costumbre, cuando tú lo incorporas a tus hábitos, te hace una persona menos susceptible del endiosamiento, la autosuficiencia, el creer que tú lo sabes todo, que los demás no saben. A mí el aula me ha enseñado eso. Todos saben y uno tiene que tratar de dedicar más tiempo a escuchar que a hablar. Pero bueno, fue otro punto de partida. Era una época en que había muchas cosas que se te pedían que tú no tenías previstas. Por ejemplo, yo me formé en pedagogía y no era lo que había previsto. Después trabajé durante muchos años en las estructuras de la Juventud Comunista, que tampoco lo había previsto. Me tocó trabajar después de la Lenin en un municipio como Arroyo Naranjo, donde la vida de la gente es muy dura, donde también la mayoría de las personas que viven en los barrios son negras y mestizas, muchos son migrantes de otras provincias, son gente que realiza unos extraordinarios esfuerzos para dignificar su vida y para que sus descendientes avancen. Y como ya ese periodo me extendió mi práctica hasta los años 90 y todas las calamidades de esos años, pero también toda la solidaridad y toda la innovación de esos años, ahí fue donde definitivamente decidí que yo tenía que volver a la ciencia social. Porque había muchas cosas que yo no lograba entender. O sea, yo tenía una responsabilidad política de dar respuesta a problemas existenciales que la gente tenía, y yo sentía que desde mi educación de clase media yo no era capaz de entender. O sea, estuve todo el tiempo. Es como cuando a ti te gusta una pieza de ropa, pero no te sirve. Y entonces tú estás tratando de disimular los pliegues porque no tienes tiempo de ajustarla a tu talla, pero tú quieres estrenarla. Bueno, yo en ese periodo me sentía totalmente así. Todo el tiempo me sentía que yo me estaba poniendo un traje que me quedaba grande. Y terminé ese periodo, bueno, en realidad yo creo que sin logrármelo ajustar del todo. Ya con un hijo preadolescente que demandaba muchos cuidados, mucha atención. Y ya yo venía muy interesada por leer sobre ciencias sociales y dije, bueno, este es el momento en que yo tengo que serle útil a mi país de otra manera. Y entonces voy a parar al Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión. Y allí es donde ya definitivamente me comprometo con el tipo de trabajo que hace una investigadora social, hasta hoy. Y hoy sigo, de una manera u otra,
llevando todas mis profesiones junto conmigo. O sea, nunca me he dividido, no he dejado de ser profesora, no he dejado de ser una persona políticamente interesada en que Cuba sea un país mejor, y no dejo de ser una persona curiosa que trata de entender, incluso al ritmo en que nuestra vida está cambiando, que es muy alto, que trata de entender las cosas que suceden a su alrededor. Yo soy una niña, la segunda de 3 hijas, que perdió a su mamá a los 7 años, cuando nació mi hermana menor, la doctora Dolores, una médico a la que respeto mucho. Mi padre tenía 34 años. Se quedó al cuidado de 3 niñas. La mayor tenía 8 años y la más pequeña tenía 3 días de nacida. Es un suceso dramático que yo creo que no se convirtió en trágico gracias a mis abuelas. Mis 2 abuelas, la madre de mi madre, que nos recibió en aquel momento y nos tuvo junto a ella 5 o 6 años, hasta que enfermó. Y entonces fuimos a vivir con mi abuela por parte de padre, con Elena. Eran 2 abuelas diferentes. Mi abuela Herminia era una mujer que apenas sabía leer y escribir. Había tenido 5 hijos, a los que había criado con un esfuerzo enorme. Y era una persona con una dignidad muy especial. O sea, siempre que la vi, incluso en discusiones con primos míos que eran mayores, era exigiendo que el trabajo nos diera todo lo bueno que íbamos a tener en nuestras vidas. A pesar de ser una persona de pocas letras. Bueno, fue la persona que se dio cuenta de que yo iba a ser una lectora voraz. Porque además en esa época no había semi-internado. Había que dormir la siesta. Los viejos decían la siesta del mediodía. Eso era acostarte a la 1 de la tarde después de haber almorzado, por lo menos hasta las 3 y tanto o las 4. Yo nunca lograba dormir. Hasta que mi abuela, y además me ponía a molestar a mi hermana, a otras 2 primas que eran cercanas en edad, hasta que mi abuela descubrió que dándome un libro, yo al menos no dormía, pero no molestaba a nadie. Y bueno, parece que ese pacto funcionó durante un tiempo, hasta que yo empecé a protestar porque no me convenían los libros que mi abuela me daba. Lógicamente, ella no tenía preparación para darse cuenta de que con la edad yo iba requiriendo otras lecturas. Y recuerdo un día que me dijo, bueno, pues a partir de ahora los libros te los vas a comprar tú. Y caminábamos como 1 kilómetro, caminábamos como 8 o 10 cuadras, hasta una librería que había en Ayestarán y 19 de mayo. Un lugar precioso en aquella época, con unos cristales amplios, aire acondicionado. Uno se sentía que viajaba a un lugar muy placentero cuando entraba en aquel lugar. Mi abuela se quedaba afuera. Yo ahora me doy cuenta que a ella le parecía que su apariencia desentonaba con aquel lugar tan elitista, tan culto. Y yo aprendí desde muy pequeña a desenvolverme sola por la librería, con el dinero que me daba, me compraba mis libros. Los libros eran muy baratos, pero yo siempre tenía más libros que dinero. Hasta que un día descubrí un truco, del cual a mi abuela afortunadamente nunca se enteró. Su dignidad no le hubiera permitido aquello, pero a mí me parecía que estaba bien. Y es que ahí en la librería había una persona mayor, ahora yo supongo que era el administrador, que siempre estaba observando el salón. Y hay un momento, una primera vez, en que yo llego a la caja y la persona que operaba me dice, ¿te falta dinero o te sobran libros? Y yo me quedo mirándola así como a la helada y aquel señor comete el error de decir, no le quites ningún libro, yo los pago. De más está decir que mientras fui a esa librería nunca me alcanzó el dinero. Y él siempre pagó mis libros. Como mi abuela se quedaba afuera, nunca se enteró de ese truco.
Pero bueno, eso me permitía leer más libros de los que mi abuela tenía capacidad de financiar. Y no lo olvido por eso, o sea, por haberse dado cuenta desde su estructura de saberes de que su nieta necesitaba algo más y haber emprendido, ahora no sé si era una vez al mes, 2 veces al mes, no sé, pero haber emprendido aquellas caminatas y acompañarme para que yo me pudiera comprar los libros. Después vi con mi abuela paterna, que era una matriarca de una enorme familia de hijos, sobrinos, nietos, primos. Es una casa enorme, con 5 o 6 dormitorios, llena de gente todo el tiempo, con unas mesas largas para comer. Y donde siempre había mucha algarabía, pero mucha alegría también. Mucho regaño, alguna que otra zurra por las travesuras de los muchachos, pero donde nos criamos como 8 o 10 primos que teníamos edades parecidas. Me di cuenta demasiado tarde, porque esta abuela y yo teníamos muchas conversaciones, pero me di cuenta demasiado tarde del tipo de mujer que era. O sea, para mí era motivo de un poco de alarde en la escuela, decir que mi abuela había conocido a Guiteras, a Lázaro Peña, etcétera, etcétera, que había tenido algunas escaramuzas callejeras con las mujeres que Machado organizó en La Porra. Eran mujeres que le daban golpe a las trabajadoras huelguistas y a la gente que salía a la calle a protestar. Y yo contaba aquello como una aventura, ¿no? Mucho tiempo después me di cuenta de que esa abuela, secretaria del sindicato de una fábrica de despalilladoras en una fábrica de tabaco, militante del Partido Socialista Popular, muchos años después me di cuenta que mi abuela era una especie de heroína para mí. Tuve tiempo de decírselo, pero realmente si me hubiera percatado, hubiera conversado con ella mucho más. Y esta otra abuela, sin mucha argumentación ideopolítica y sin ningún afán teorizante, es responsable de mi formación política inicial. Cada una de ellas me enseñó que la dignidad no es una pose. No es ni siquiera un estatus que tú tienes que exhibir o a partir del cual puedes reclamar algo, sino que la dignidad es un código de conducta con el que tú te comprometes, con el que tú te sientes bien y que mantienes en todas circunstancias, no para demostrar nada ni para aspirar a nada, sino para ser tú. Si en aquella época hubiera habido escuelas de formación política para la infancia, yo en ninguna hubiera aprendido tanto como aprendí con mis 2 abuelas. Y por eso es que les dediqué el libro. Le dediqué el libro por eso. Yo no he rehuido ningún reto. Algunos los he logrado vencer con relativo éxito y mucho trabajo. Y con otros todavía estoy lidiando. Pero yo creo que es lo que te hace entender cuáles son realmente tus posibilidades. Y lo que te hace además reconciliarte con tus límites, que todos los tenemos. Pero si no enfrentas una adversidad, si no te propones cumplir un propósito serio, si no encaras aquello que no se te está dando fácil y suave, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, para mí no era pensable antes de los últimos 4 o 5 años que yo tuviera algo que ver con la Academia de la Lengua. ¿Por qué? Porque mi formación de base es de ciencias exactas. A la química no he renunciado. O sea, ya hoy quizás me acuerde de la fórmula del agua y algunas pocas más, pero tengo una estructura mental que está ordenada por esa primera profesión que tuve, que me hace siempre tratar de buscar la síntesis, lo mismo cuando voy a hablar que cuando voy a escribir,
que cuando quiero dirigirme a una persona con algún pedido, alguna solicitud y quiero que se me entienda. O sea, el haber trabajado o el haberme expresado durante algunos años con fórmulas y ecuaciones, pues ha tenido sus consecuencias en mi vida personal y profesional. Pero como tengo esa formación y todo lo demás ha sido construcción autodidacta, pues realmente no veía que tuviera mucho que ver con una asociación tan exigente como la Academia de la Lengua. Creo que una de las personas que me infundió confianza, tengo que decirlo, fue Nancy Morejón. Una persona admirable desde tantos puntos de vista que no los voy a enumerar. Y me dijo, pero tú escribes muy bien. Y le digo, bueno, Nancy, eso es al final del proceso. Porque yo escribo igual que hablo. Y yo creo que esa cualidad, más que una gran escritura, yo creo que esa cualidad de escritura que transmite algo más que conocimiento, quizás es lo que me lleva a que los colegas de la academia se fijen en mí. E incluso no salgo electa en una primera votación, que es secreta además, y que hay varias propuestas. Sino que también pasa un tiempo desde que un grupo de académicos hacen la propuesta hasta que yo salgo electa en una votación. Escribir ese discurso es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Porque para mí la literatura es un insumo. O sea, yo no analizo la literatura, sino que uso la literatura como testimonio de una época para analizar un proceso, una figura, un conflicto. Y en esta ocasión estaba obligada a acercarme un poco más a los intereses de la academia y a escribir sobre literatura. Y fue un ejercicio placentero, exigente y difícil. Y todavía no me siento cómoda. O sea, a ver, me siento cómoda con los compañeros, que son personas muy humildes, muy sabias, muy bien dispuestas a aclarar una duda, a explicar un término, a ayudarte a lidiar con las inseguridades propias de la persona que empieza. Pero todavía no me siento a la altura de las personas que se sientan ahí. O sea, todavía llego a las reuniones no como una espectadora, pero sí como alguien que le han dicho, bueno, mira a ver, ¿qué puedes sacar de provechoso de la sesión de hoy? Y disfruto mucho estar entre ellos. Quizás con el tiempo, esa sensación, ¿no? De que, y deja ver qué pasa hoy, quizás ya no la sienta. Pero yo creo que he contraído un gran compromiso con aceptar someterme a esa votación y con implicarme formalmente con ese discurso. Ya no tengo ninguna inseguridad, pero sí todavía tengo así como una inquietud, ¿no? Y bueno, es una sensación que tampoco quiero que se disipe. Creo que es algo que te ayuda a avanzar. Con este tema de la literatura afrocubana, lo primero que hay que decir es que aún no hemos construido un consenso en cuanto a cómo vamos a denominar o cómo vamos a identificar, de qué manera vamos a identificar a esas literaturas. Yo hace un rato le explicaba a una estudiante nuestra que cuando vamos a hablar de este tema con relación a Cuba, a mí me gusta usar más el término africanidad que la noción de legado africano. Porque un legado es algo que tú recibes, tal como es, para reverenciar, para honrar, para preservar.
pero con el que no puedes hacer mucho. Es tal como es. Y yo siento que esa espiritualidad africana, que tiene que ver con la manera en que movemos el cuerpo, que tiene que ver con la manera en que nos expresamos en gestos, que tiene que ver con nuestros ritmos, con nuestras dinámicas corporales, con el mundo de las sensibilidades, de los afectos. Yo creo que eso se sigue reproduciendo entre nosotros. Es algo que se actualiza constantemente y por eso prefiero usar el término africanidad. Y yo creo que en Cuba esa africanidad, por supuesto, es trascendente de colores, que no pasa con otras culturas americanas, donde el mundo de las personas negras, por razones de desarrollo desigual de la sociedad y de existencia de mecanismos de opresión y de segregación, tiene un curso más específico. Entonces, para mí, existe dentro de la literatura cubana unas corrientes que reivindican esa africanidad, que la honran, que la recrean, que la actualizan y que constituyen un campo de creación literaria tan visible, tan legítimo como la literatura escrita por mujeres, tan visible como la literatura LGTBI. O sea, no se trata de fraccionar la literatura cubana en campos aislados unos de otros, con fronteras identificables, sino de entender que es un corpus complejo de voces y discursos, donde hay voces y discursos que exteriorizan más unas cosas que otras. O sea, somos una unicidad diversa que tiene muchísimos modos de expresarse. Y la literatura, como expresión de esa unicidad diversa, pues le pasa lo mismo. Tiene muchas voces, discursos y temáticas que se expresan. Y que no dependen de los colores. Yo recuerdo que cuando terminó el acto de la ceremonia de ingreso a la academia, alguien me dijo, como me gustó que hayas mencionado a Natalia Bolívar. Y yo le dije, bueno, es que Natalia es más africana que yo. O sea, en ella la africanidad es más potente. Tiene muchos más cauces de desarrollo que en mí. No importa que sea una mujer blanca de la aristocracia habanera. Porque estamos hablando de cómo tú construyes tu personalidad y cuáles son las cosas que en la expresión de esa individualidad tú consideras importantes. Yo creo que estamos poco a poco comprendiendo mejor que la manera en que la identidad cubana se ha formado nos protege bastante, no es infalible, pero nos protege bastante de los separatismos y de las parcelas. O sea, esta siempre ha sido una sociedad muy porosa. La propia hora de la revolución, al nacionalizar la enseñanza, democratizar el espacio habitacional con una ley de reforma urbana que no tiene parangón con ninguna otra aplicada. Todas esas políticas públicas que hicieron que la sociedad durante 30 años funcionara con una horizontalidad muy encomiable, muy significativa, nos introdujo ciertos antídotos contra los separatismos. Yo no temo que reivindicar identidades múltiples nos conduzca a ningún tipo de segregacionismo social ni político. Solo creo que percibiendo esas corrientes, cómo transcurren, vamos a entender mejor el todo y vamos a entender mejor las maneras en que ese todo dialoga consigo mismo.
Y por eso me propuse, ¿no?, ese esfuerzo de hablar de esa literatura que muchos decimos afrocubana, otros no le ponen nombre, pero que está ahí, con sus autores, con sus obras, con sus temas, con su manera de interpretar las tensiones, los conflictos, los diálogos, los abrazos. Porque en una familia siempre hay todo eso. Tensiones, conflictos, diálogos, abrazos. Si no, la familia no funciona. Y una comunidad nacional, pues es una familia multiplicada y extendida. No hay en este mundo ninguna sociedad donde la organización productiva, en primer lugar, y como resultado de ella, social y cultural, donde la organización de la sociedad no tenga jerarquías de estatus social, de color de piel y de género. En algunas incluye además el sistema de creencias. En las nuestras, en que muchas veces las ciudades capitales se desarrollaron a costa del resto del país. Esa jerarquía incluye también el lugar de origen y las marcas culturales de ese lugar de origen. Porque vivimos en un mundo de sociedades desiguales, donde las desigualdades existentes, realmente existentes, son el caldo de cultivo para la inferiorización y la discriminación. Nosotros tenemos todavía debates pendientes con relación a este tema. Por ejemplo, yo no pierdo oportunidad de discrepar de los compañeros que dicen que en Cuba no hay racismo estructural. ¿El racismo es estructural o no es? Lo que pasa es que este término no tiene en ciencias sociales el mismo significado que en las ciencias técnicas. Para un ingeniero civil o un arquitecto, lo estructural es algo físico que tiene una determinada forma, que tiene una determinada capacidad de carga y que te permite sostener estructuras más livianas, que te permite darle forma a algo, que te permite garantizar la funcionalidad de un determinado objeto. En ciencias sociales no. En ciencias sociales lo estructural es algo que a lo largo de la historia ha eslabonado procesos distintivos que tienen su propia dinámica, que tienen sus propias vías de canalización y que tienen sus propios mecanismos de reproducción. Y que son muy difíciles de intervenir si no se hace con unas políticas que tengan en cuenta la dimensión material, la dimensión espiritual y la dimensión simbólica del problema. Porque lo estructural tiene esas tres dimensiones profundamente enhebradas. Lo que le permite al racismo reproducirse a lo largo del tiempo y adaptarse a los cambios de la sociedad es precisamente esa multidimensionalidad, porque opera con las desigualdades sociales en el mundo material, porque genera unas interpretaciones y unos posicionamientos personales respecto a esa desigualdad que alimentan la espiritualidad y que construyen el léxico, la argumentación, el pretexto, y porque terminan codificando eso en símbolos que representan a lo mejor y lo peor del espectro, en este caso del color. Y en esa telaraña vivimos apresados todos los seres humanos, sin excepción.
Y la tarea que cada uno de los seres humanos tenemos es, en primer lugar, concientizar eso. Y en segundo, aprovechar que vivimos en sociedad para desarrollar nuestros propios mecanismos de lucha contra eso. Yo me he sorprendido, antes de hablar, ante el mal comportamiento de una persona, asociando el barrio donde vive o el lugar del país de donde es. E inmediatamente me fustigo a mí misma. No logro, ya yo no expreso ese tipo de criterio inferiorizante porque tengo unos mecanismos para autorreprimirme. Y desde el momento en que empiezo a pensar, bueno, el comportamiento de esta persona, imagínate, porque es de Zuleika, ¿a dónde vas tú con eso? Uno tiene que tener esos mecanismos. Tiene que tener esos mecanismos porque todo lo que hay en nuestras vidas, todo lo que hay en nuestra cotidianidad, lo que alimenta es lo otro. El sentimiento de superioridad del que tiene dinero, del que tiene confort, del que tiene estudios universitarios, del que tiene la piel de color claro, del que es hombre, del que es de La Habana, del. Porque lo natural es la desigualdad. La desigualdad no necesita que nadie la alimente ni que nadie la demuestre. Ella está ahí, ofreciendo todos los ejemplos que queramos para fundamentar nuestros prejuicios. La realidad siempre nos va a ofrecer todos los ejemplos que queramos para tratar de fundamentar los prejuicios que tenemos. Entonces, Cuba es una sociedad que durante casi 4 décadas logró un extraordinario avance en esa lucha, que cometió la ingenuidad, lo dijo el comandante jefe, de pensar que cambiando radicalmente las condiciones de existencia de las personas, también iba a cambiar radicalmente el modo de pensar de las personas. Eso es mucho más lento, precisamente porque está alimentado en sentido inverso por esa realidad. Las personas no hacemos resistencia al cambio mental porque queremos, sino porque hay una realidad social que está todo el tiempo alimentando esa resistencia, en Cuba y en cualquier otro lugar. Entonces avanzamos tanto que pecamos de ingenuos y es la crisis la que nos trae de regreso de ese idealismo. Porque en una crisis la sociedad siempre desencadena lo mejor y lo peor de sí, junto con la solidaridad, el estoicismo, la confianza en el futuro, el afán, el saber, la seguridad en que siempre podremos hacer algo para cambiar nuestras vidas. Junto con todo eso, esa capacidad innovadora que hemos demostrado, salieron todos los prejuicios que estaban escondidos en el rincón sin luz, debajo de la alfombra. Y hubo personas que se consideraron con derecho a decir: tú ves esos negros, ¿cómo viven? Claro, es lo que se merecen si no han aprovechado las oportunidades que le dio la revolución, que fue una sorpresa y fue de las menos agradables. Pero como ya estamos convencidos de que lo que logramos avanzar no fue suficiente, entonces ahora nos toca hacer la faena que falta. Yo tengo muchos intercambios con colegas de otros países, con estudiantes de otros países, y lo que más me funciona con ellos es la sinceridad y la humildad. No creer que haber hecho una revolución nos pone por encima de los demás. No creer que haber tenido durante casi 4 décadas todas estas dispensas sociales
y todos estos estímulos al ascenso social nos hace más sabios o más expertos o más avanzados. Incluso uno de los mayores méritos que yo percibo en el activismo antirracista cubano actual es su capacidad de aprender de los demás sin extrapolar o forzar el análisis de los demás aplicado a las condiciones de Cuba. El que la problemática racial de Cuba y de Brasil tenga tantas diferencias no quiere decir que no tenemos nada que aprender de la academia o del activismo brasileño, o colombiano, o estadounidense. Yo siento que todavía, entiendo la sensación porque es humana, pero disiento de ella. Yo siento que a veces hay en nosotros como una vergüenza. Bueno, Cuba, 60 y tantos años de revolución y no han erradicado el racismo. Bueno, enséñenme dónde no existe el racismo. O sea, el problema no está en si lo tienes o no, sino hasta dónde tú permites que esas ideologías y que esas prácticas tengan peso en la manera en que viven y piensan las personas en Cuba. ¿Hasta dónde tú luchas contra ellas? ¿Cómo aprovechas lo que has construido para oponerle resistencia a eso? Y es luchando desde la desventaja, que está no solo en el orden de la economía o en el orden de la materialidad, que es hasta tecnológica, pero yo creo que reconocer que no hemos derrotado los prejuicios, todos esos que mencioné, por motivos de color de piel, de lugar de origen, de género, de edad, de lugar de residencia, no hemos derrotado esos prejuicios. Es más, tenemos una realidad social que alimenta esos prejuicios. Tenemos una realidad social que a veces parece legitimar esos prejuicios. Yo lo que creo que como sociedad nosotros hemos desarrollado una cultura, lo acabamos de ver ahora con nuestras 40 y tantas, 50 y tantas horas sin electricidad, donde la gente no mira el color de otro cuando tiene que ayudarlo en medio de una contingencia. Jamás he notado eso, ni en el barrio más elitista o mejor dotado o con menos problemas sociales o con menos problemas materiales. Mientras nosotros los cubanos seamos capaces de no mirar los atributos para extender la mano y para abrir los brazos, la batalla contra el racismo no tiene por qué no estar ganada, no tiene por qué no ser una conquista a lo largo del tiempo. Yo creo que el activismo, hay dos maneras de establecer un diálogo entre entidades diferentes. Fíjate que digo entidades para incluir personas, instituciones, organizaciones, todo. El diálogo no empieza hasta que una de las dos entidades no le dice a la otra, tenemos que hablar sobre tal cosa. Eso funciona así desde las relaciones al interior de la familia hasta las relaciones del Estado con sus ciudadanos. ¿Qué barrera yo creo que tenemos que superar todavía? En que en Cuba el Estado suele tener la iniciativa en el diálogo. A veces incluso en dependencia del nivel de experticia, de la capacidad comunicacional que tenga el funcionario, a veces da la impresión de que el Estado cree que es el único que debe tener la iniciativa del diálogo. Depende
ya de personas concretas. Yo creo que el activismo nuestro, y dentro de ese activismo incluyo los que trabajamos desde la academia, tenemos que hacer más por ser promotores e iniciadores de ese diálogo. No importa que pidamos 3, 4, 5 veces, vamos a conversar y la conversación no se produzca. Algún día ocurrirá. Pero es algo que está todavía por resolver. O sea, por ejemplo, yo el otro día le decía a mis estudiantes una cosa elemental, porque ahorita hablamos del término afrocubano y en qué medida lo hemos aceptado como adjetivo de las religiones, de las danzas, de las músicas, y no como adjetivo para calificar creaciones intelectuales. Porque es muy interesante que las mismas personas que a veces no reconocen que hay una literatura afrocubana dicen que hay religiones afrocubanas. Y tú dices, bueno, y entonces, o sea, eso puede ser cierto, pero eso no nos priva de nosotros intentar poner temas de debate de cara al Estado cubano y sus instituciones. No nos priva ni del derecho, ni de la facultad, ni de la motivación de hacerlo. Es un asunto en el que tenemos que avanzar más. Los debates hoy son numerosos, pero yo siento que hay barreras de acceso. No porque a Zuleika alguna vez le hayan dicho no puedes entrar a tal lugar, sino porque o no invitan a Zuleika o Zuleika siente que esa convocatoria no es con ella. Mientras tengamos barreras de acceso, aunque sean simbólicas, tenemos un problema. La gente no puede sentir que hay algo que no puede decir porque va a ser mal interpretado, o porque va a caer mal, o porque no es el momento, o porque no es el lugar. O sea, yo creo que el debate todavía requiere socializarse más. Y todavía requiere incorporar la experiencia cotidiana de las personas. Porque incluso el hecho de que en Cuba sea un país prácticamente libre de analfabetismo y que nuestro promedio de escolarización esté sobre los 10 o los 11 grados, también hace que hasta el movimiento y el activismo sea a veces un poco que demasiado ilustrado e insuficientemente conectado con las comunidades y con las bases. O sea, ahorita mencioné muchos ejemplos que lo han logrado, la Rebarrial, Huenilere, la Asociación Yoruba de Matanza, pero no es la media. Todavía la batalla antirracista cubana transcurre como en dos carriles, el de la ilustración y el de las capas populares, la comunidad y el barrio. Y esa distancia tenemos que lograr reducirla. Es otra de las tareas que tenemos pendiente. Y definitivamente hay que librar una batalla en el campo de los símbolos. Todavía nuestros medios públicos tienen un discurso racializado. Todavía nuestros medios públicos tienen códigos inferiorizantes para los que no son de la capital, para los que no son blancos, para los que no tienen altos grados de enseñanza, para las mujeres. No sé si tenemos observatorio de medios o no, pero si lo tenemos, tenemos que revisar si es un club de expertos o es algo que logra articularse con las bases. Porque todavía los medios públicos no son suficientemente respetuosos. Fíjate, digo respetuoso porque es el resultado final del asunto.
Porque si digo cuidadosos, a lo mejor no se me entiende bien. No son suficientemente respetuosos. E incluso, habiendo opiniones discrepantes, como por ejemplo cuando salió la serie en homenaje al centenario de Luis Carbonell, hubo opiniones discrepantes. Una de ellas fue la de Pedro de la Hoja en el periódico Gramma. Después de eso no hubo un debate. Entonces, yo pienso que cuando en una sociedad hay opiniones discrepantes que tienen argumentos, al menos tiene que haber una conversación sobre eso. El hecho de que se pueda desde los medios públicos acoger con indiferencia y desoír este tipo de discrepancia, a mí me parece que es un problema que esta sociedad tiene que resolver. Nadie puede opinar más profundamente y más comprometidamente sobre los problemas de Cuba que las personas que vivimos en Cuba y que sentimos por ellas, aunque no vivamos en la isla. Entonces, la gente tiene que tener esa posibilidad. Yo no digo hoy que la posibilidad no exista, que estén cerrados todos los caminos de diálogo, pero lo que hemos logrado todavía es insuficiente si lo comparamos con las posibilidades de autocorrección que esta sociedad tiene, que las tiene. La discriminación positiva es hija de la democracia burguesa y bien intencionada. Siempre trata de poner un parchecito, no para cubrir la gran herida, sino la parte por donde está saliendo sangre. Lo demás no importa. Y yo logro entender la reticencia social que todavía tenemos. Y digo social porque no es solo obra de las instituciones o de los dirigentes o del Estado. Yo conozco ciudadanos que están en desacuerdo con esas políticas y que creen que la sociedad tiene que apostarlo todo a sus políticas universalistas y crear condiciones para que todo el mundo pueda aprovechar la oportunidad. O sea, por eso digo que hay una reticencia social. Lo que pasa es que el hecho de que haya políticas que son reformistas y que no van a la raíz no quiere decir que sean desechables. Yo siempre he abogado por una combinación. Porque yo soy parte, yo vengo de esa sociedad que no tuvo ninguna oportunidad. Y viendo el crecimiento de mi familia, el mío y el de mí, de parte de mis familiares y parientes, me doy cuenta de que nadar a contracorriente es bien difícil. Y después que unas personas, por supuesto, en un determinado contexto social y familiar, se han desarrollado con unas prácticas, con unos comportamientos, con unas maneras de pensar, apartarse de esa norma, que allí es la norma, para vivir de otra manera y para proponerse otras cosas, no es tan fácil. No es fácil. He tenido que ver con muchas personas a las cuales no les ha sido fácil cambiar su vida. Y a las cuales no les ha sido fácil, como dicen, aprovechar la oportunidad. Y por eso creo que políticas como las que se pusieron en curso a principios de este siglo, con todos aquellos programas que Fidel creó y que tuvo el buen tino de rodearse de gente joven para hacerlo, fueron políticas de discriminación positiva, sin duda. Todo el programa de trabajadores sociales, todo el programa de instructores de arte, lo que se hizo con los jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que se hizo con las madres adolescentes. Lo que pasa es que son políticas específicas que tú desarrollas en un marco universalista que está pensado para garantizar bienestar general.
hoy ese marco universalista tiene deterioro en sus indicadores de eficiencia. Porque las políticas universalistas exigen mucho dinero, muchos recursos, y hoy eso es una de las cosas que nos falta. Pero yo no renunciaría, incluso en estas duras condiciones, a poner en práctica proyectos específicos. Yo recuerdo haber conversado una vez con Jaime Saruski, magnífico periodista y escritor. Este es un libro bellísimo sobre un grupo de pintores cubanos, de grandes pintores cubanos. Y ahí está Nelson Domínguez, está Zaida del Río, está Flora Fon, está una gama de pintores. Mendive. Y uno dice, bueno, ¿por qué hay tantos grandes pintores cubanos que son de origen campesino? Eso no pasa en ningún país. ¿Por qué hay tantos grandes músicos cubanos, músicos de academia, que son de origen campesino? Buscamos otro país del mundo donde pase eso. Porque el sistema de enseñanza artística de Cuba, no sé cómo estará ahora, pero demostró capacidad para ir a hacer pruebas de aptitud al rincón más apartado de este país. Y lo mismo un niño de ciudad que un niño que viviera en la punta de una loma tuvo la posibilidad de estudiar piano, guitarra clásica, artes plásticas. Si pudimos hacer eso para formar la vanguardia artística que tenemos hoy, ¿no podremos intentarlo en otros terrenos, con otras herramientas? Yo creo que sí. Y entonces no me gusta, o sea, lo que no me gusta del término son los usos perversos que se le han dado. Porque el lenguaje es polisémico. Cualquier palabrita, la más simple, tiene más de un significado. Entonces, realmente es una noción, es un término que ha tenido usos perversos. Que en muchos lugares se ha usado como cortina de humo para amparar la corrupción, el clientelismo político, los privilegios, pero que en nuestro contexto, como estrategia política, de política pública, es totalmente legítimo. Claro, es un debate que está todavía en curso. De las personas negras y de las mujeres como centro de atención de las políticas públicas, hemos hablado durante muchísimo tiempo y puesto en práctica muchos proyectos. Yo lo que siento es que nuestro socialismo, que no deja de ser hijo epocal, por decirlo de alguna manera, de la democracia representativa y burguesa, a veces no trasciende el límite burgués de la representación. Porque a la democracia y el capitalismo le interesa la representación como fin, porque es un elemento de pacificación, de apaciguamiento y de acomodo de una clase privilegiada, de un determinado color, de un determinado origen, de un determinado grupo étnico, que sirve para demostrar que las oportunidades del sistema están al alcance de todos. Y a veces yo como mujer negra siento que participo un poco de esa política de representación como fin. Si nosotros hemos logrado que en las instancias de gobierno, a todos los niveles, si nosotros hemos logrado que esos sectores tengan representación, incluso a veces más allá de su proporción poblacional, en los órganos de gobierno,
en la administración del Estado. No podemos conformarnos con el horizonte burgués de la representación como fin. La representación como fin solo satisface el ideal burgués de que querer convencer a la gente de que las cosas están funcionando de la mejor manera posible. Por tanto, yo creo que lo primero que tendríamos que lograr, no siempre lo logramos, y lo digo por experiencia personal, es que las mujeres negras que estemos en un lugar nos propongamos, además, cambiar las malas prácticas que están asociadas a la percepción del género y de los colores de piel. Que hagamos con eso un compromiso. No siempre es bien visto que tú desde una posición de poder, sea institucional, estatal, partidista, tengas un compromiso personal. Como si la dirección institucional y el activismo fueran mundos distintos. Yo creo que desde una posición de poder solo se logra cambiar las cosas si hay además compromiso personal. Los compañeros que entienden el antirracismo como una tarea revolucionaria nunca logran cambiar nada. Y lo digo por experiencia personal. Respecto a las mujeres negras, tendríamos en primer lugar, o tendríamos entre otras cosas, no en primer lugar, entre otras cosas, que lograr que la representación sea el medio para que ese compromiso de avance de la mujer y de las personas afrodescendientes se pueda materializar en una actividad concreta, por modesta que sea. Cuando uno va a los barrios, yo voy a visitar familiares, generalmente, en el menor de los casos, a hacer algunos trabajos de campo, pero también voy. Uno se percata que la vida de las mujeres negras, de las capas populares, es una vida muy dura. Incluso en las familias que funcionan con una solidaridad interna apreciable. Incluso en las familias donde los hombres o los jóvenes no creen que están ayudando, sino que entienden que están asumiendo la parte de responsabilidad que les toca, las mujeres, por nuestra propia educación, por nuestra propia psicología, siempre tenemos la aspiración de garantizar, de proteger, de asegurar. Y eso arroja mucha carga sobre nosotras. Tengo la aspiración de que todos los programas que hagamos con este sector poblacional tengan en cuenta que son personas muchas veces abrumadas de responsabilidades familiares, sociales, institucionales y a veces comunitarias, porque también muchas de esas mujeres negras de las capas populares tienen una capacidad de liderazgo realmente admirable. Y como no estamos acostumbradas, las mujeres en Cuba en general, sabiendo que podemos ayudar a hacer algo, a evadir, a escurrir el bulto, no forma parte de nuestra psicología, las mujeres siguen asumiendo mucha sobrecarga. Yo sigo con cierta sistematicidad las cosas que promueve la Federación, las compañeras del activismo. Creo que es donde más acercamientos se han producido entre la institucionalidad oficial y el activismo, en el terreno que tiene que ver con las mujeres. Es donde más acercamiento hay. Y creo que lo que nos sucede es que esos buenos ejemplos, de que esos referentes de buenas prácticas siguen siendo conocidos solo por las personas que participan en él. Me gustaría ver más, mejor socializadas esas experiencias de las mujeres.
de todos los colores en general y negras en particular, porque creo que es experiencia muy valiosa. El programa de estudios sobre Afroamérica se constituye en el año 2015. Yo todavía estaba en el Instituto Cubano del Libro y un día me encuentro a Roberto y a Adelaida en el Centro Loiná. Tuvimos una conversación maravillosa y entonces Roberto me dice, bueno, casi que se me va a acabar el tiempo. Y yo pensaba que era que ellos tenían que ir a otro lugar. Y yo le decía, no, pero no se preocupe, puede irse. Y dice, no, el tiempo para hacerte una propuesta en nombre del Consejo de Dirección de la Casa de las Américas. Y entonces me explica que ellos consideraban que el trabajo de la institución con las restantes áreas de las que ya hablé, el Centro de Estudios del Caribe, la editorial, las direcciones de música y teatro, habían logrado una acumulación de resultados de conexión con el mundo afroamericano, pero que hacía falta algo más específico. Que ese más específico, esa herramienta más específica, era crear un cuarto programa de estudio, el de estudios sobre Afroamérica, y que ellos pensaban que yo era una persona idónea para dirigir. Yo me acuerdo que yo me quedé así. Bueno, porque siempre mis conversaciones con Roberto siempre fueron muy distendidas, muy agradables, pero yo lo veía, bueno, y como lo veo todavía, como ese maestro, ¿no?, que uno lamenta no haber tenido, más cerca de uno. Y yo me quedé así y le dije, Roberto, ¿y a usted no le parece que para dirigir un programa de estudios sobre Afroamérica usted debería buscar una persona que tenga más información sobre África? Porque al final ahí está la base de todo, cultural e históricamente hablando. Me dijo, sí, yo sé. Yo sé que su conocimiento sobre África es insuficiente, pero usted tiene el método correcto y lo que usted no sepa, usted lo va a aprender. Con lo cual, me dejó la tarea de mi vida, ¿no?, que es aprender. Siempre lo digo que todavía no la he cumplido. Pero es verdad que el programa ha venido a fortalecer unos vínculos de la Casa de las Américas con ese mundo afroamericano y a darle una voz a Cuba dentro de esos discursos de emancipación, de dignificación, de lucha contra el racismo y la discriminación. Porque Cuba siempre tuvo una práctica muy convincente, muy ejemplarizante, porque los resultados estaban a la vista de todo el mundo, pero muy pocas veces usaba su voz para hablar sobre eso. Y yo creo que la creación del programa de estudios sobre Afroamérica contribuye, junto con los esfuerzos de otras instituciones, a que Cuba tenga, además de una práctica, de unos ejemplos que mostrar en el orden social, una voz. Porque los que somos maestros sabemos que un ejemplo es mucho más persuasivo que un discurso. Y yo creo que es eso el programa, el ejemplo. Que además a mí me ha hecho crecer. Cuando yo escribí Elogio de la Artea, yo recién estaba descubriendo que la excepcionalidad política de Cuba, sobre todo en el siglo XX, no tiene parangón en el ámbito cultural. Culturalmente, nosotros somos una sociedad construida sobre las ruinas de la plantación esclavista, que quien lleva a la ruina la plantación esclavista en Cuba son las gestas de independencia cubana, en la que cubanos de todos los colores lucharon hasta que el colonialismo español se dio por vencido y le pasó el batón al potente y joven imperialismo estadounidense. Entonces,
culturalmente tenemos una historia que nos une al sur de los Estados Unidos, al Caribe, a todo el nordeste brasileño. Y cuando hablo del Caribe no hablo solo de las islas, sino del Caribe continental. O sea, cuando tú recorres el Caribe colombiano, el Caribe venezolano, tú dices, bueno, pero es que somos casi lo mismo. Y ya yo recién había descubierto eso. Incluso muchos de los ejemplos que cito en Elogio de la Altea y de las comparaciones forman parte del descubrimiento que yo estaba haciendo en ese momento. De todos esos hilos invisibles, de todas esas conexiones de las que a veces hablamos tan poco y de las que la Casa de las Américas tenía tanta expertise y tanto conocimiento desde que se fundó en el 59. Incluso recuerdo en los años 2009, 2010, que mi relación más estrecha con la Casa de las Américas era a través de la biblioteca. Venía mucho a estudiar ahí, a pedir libros, a hacer consultas. Y así es que voy descubriendo al resto de Afroamérica. Dirigir un programa como este, ¿a qué me ha obligado? A estudiar la historia del resto de los países. Porque entender el asunto hoy implica tratar de entender cómo comenzó todo y por qué derrotero se ha movido el devenir de cada uno de esos pueblos hermanos. Son historias extraordinarias de luchas continuas, muchas veces invisibilizadas, muchas veces silenciadas por el capitalismo, que necesita convencernos a todos de que eso es una felicidad perpetua. Y entonces todos estos aprendizajes de la historia de las Américas, de cómo las culturas americanas siempre han estado buscando el diálogo y el encuentro y la afluencia con las culturas africanas, le dediqué parte del discurso de ingreso a la academia también a eso, porque es una historia que cuando la conocemos nos hace los problemas no más fáciles, pero sí más inteligibles, y sobre todo nos acerca en nuestra voluntad de luchar contra todos esos problemas. A mí me ha hecho crecer mucho el programa de estudio. Me ha hecho conocer gente maravillosa en estos países nuestros. Me ha hecho no denostar de la academia para nada, sino convencerme de que, como todo, el saber académico también tiene sus límites y sus necesidades de nutrirse de otras fuentes. Y me ha hecho en realidad sentirme más cerca de Cuba. O sea, en la misma medida, es una combinación o es una integración de dos dimensiones que uno acostumbra a tratar aisladamente. Conocer Afroamérica también me ha ayudado a sentirme más cubana y a entender mejor determinados episodios, determinados nudos gordianos de la historia de este país. Yo sueño una Cuba en la que todo lo que hagamos para todos sea pensando en que somos diversos, en que somos ante todo frágiles, en el sentido de que nuestra vida tiene fin. Y en que como seres humanos, al fin y al cabo, no hay deseos ilegítimos
si son compartidos con otras personas. O sea, ya sé que no seremos iguales, no solo en nuestros atributos físicos, en nuestras maneras de vivir, sino incluso en nuestras condiciones de existencia. Pero yo aspiro a una Cuba donde ser desiguales no sea un pretexto para separarnos. Y donde ser desiguales no sea un pretexto para alejarnos o para sentir que el problema del otro no tiene nada que ver conmigo. O sea, cada vez que flaquea en mí la esperanza de que esa Cuba es posible, siempre hay algo que me sacude y me dice que sí, que esa utopía todavía es defendible. Cada vez que creo que esa Cuba no es alcanzable, hay algo que me dice, mira, las personas están aquí y eso sí se puede lograr.